Ella no cambia de color. No, siempre hace azul. No es el color. No, la otra es Ya azul. se fue. Veamos cómo procedemos con el sedimentador, que vamos a decir de tipo convencional. ¿Qué debe hacer? Ya les mencioné pues una serie de parámetros los cuales debemos mantener. Recordar también, por ejemplo, de que el sedimentador, en este caso lo vamos a hacer rectangular, y que el sedimentador prosigue al floculador. De modo que podríamos decir entonces que ya hemos definido una de sus variables. Que el ancho del sedimentador y del floculador van a ser iguales. También podríamos decir, bueno, primero diseño el sedimentador y después hago el floculador. Bueno, entonces ya puedo decir, el floculador va a tener el mismo ancho que el sedimentador. Se puede trabajar en ambas direcciones. Tengo aquí entonces, como siempre, lo primero, caudal. Caudal. Caudal de día máximo. Segundo, establecer la cantidad de sedimentadores que vamos a tener. De hecho, pues ya también hemos definido la cantidad. Por cada floculador debe haber un sedimentador, o por cada sedimentador tiene que haber un floculador. Al dividir el caudal de diseño entre el número de floculadores o sedimentadores, pues tengo entonces el caudal que debe manejar cada unidad, cada sedimentador. Después debo seleccionar con qué carga superficial voy a manejar en mi sistema. Parámetros que ya hemos definido pues anteriormente, los rangos de velocidad superficial que vamos a tener. Y en este caso pues vamos a decir, escojo 30 metros cúbicos por metro cuadrado por día. Velocidad también que podría estar comparando con la velocidad de sedimentación que me da la prueba de jarra, ¿no? Digo, para eso lo hacemos, ¿no? Para también conocer cuál podría ser la velocidad de sedimentación. En donde aquí lo que tengo es metros por día. Bueno, serían 30 metros por día. Y podríamos decir, bueno, entre 86.400 segundos que tiene el día. Y tendría aquí pues una velocidad en metros por segundo. Tendríamos que esto pues me daría un número bastante pequeño. De hecho, me daría 0.00035. ok, vamos a ponerlo en potenciación. Sí, no, hay que multiplicar por 100 y Ok. ¿Cuánto da? ¿Cuánto sería?
3.5 por 10 a la menos 4. Entonces ya están viendo por qué tratamos de expresarla en esa otra unidad. Un valor, como quien dice, tan pequeño que nos las pasamos escribiendo gran cantidad de cero. Otro parámetro que vamos a seleccionar va a ser entonces qué profundidad de agua vamos a emplear. Profundidad de agua de la sedimentación. En este caso, pues, la altura o la profundidad de agua del sedimentador no tiene nada que ver con la profundidad de agua que tengo en el floculador. Ya también les di, pues, como información, los valores típicos que tienden a utilizarse. Podría también establecer, vamos a decir, un tiempo hidráulico de retención que voy a emplear en el sedimentador, el cual después puedo recalcular, verificar en la medida que vaya avanzando en el proceso. Recordando pues que el tiempo hidráulico de retención va a ser el volumen entonces el volumen dividido entre el caudal. Y por supuesto que si lo quiero entonces manejar en horas, tendré que buscar el factor de transformación, porque el caudal estaría, pues, vamos a decir, en metros cúbicos por segundo, o cualquier otra unidad. Habría que ver qué unidades manejamos. Las recomendaciones en cuanto al largo y al ancho están. Habíamos establecido pues un rango de valores para la relación largo-profundidad. De modo que si escojo, por ejemplo, de 1 a 10, selecciono aquí de 1 a 10, y habiendo determinado que la profundidad pues iba a ser de 4 metros, implicaría entonces que la longitud del sedimentador va a ser de 40. Aquí, a este punto, tengo ya definido, por así decirlo, la longitud, hemos dicho 40. ¿Qué otra cosa hemos definido? La profundidad de agua. Hemos hecho aquí 4 metros. Por consiguiente, podría ya calcular cuál sería la velocidad horizontal que vamos a tener. Que viene siendo entonces la velocidad horizontal del caudal dividido entre el área de la sección transversal, que ya conocemos, que va a ser ¿cuánto?
no la conocemos. Bueno, sí, perdón, sí la conocemos. Porque tengo la profundidad que es 4 y como dijimos que el ancho iba a ser igual al floculador, pues ya también tenemos, bueno, no sé el floculador en este caso cuánto tenía anteriormente, pero creo que era como 4 o 5 metros. Bueno, vamos a decir que es 4. Entonces tengo el caudal, que sería pues 125 litros por segundo dividido entre 16. Bueno, como estoy trabajando aquí en metros cuadrados, esto lo tengo que poner en metros cúbicos por segundo, así que sería 0.125. Ahí me daría entonces que la velocidad, pues, en este caso, expresándola en centímetros por segundo, pues sería de 0.35 centímetros por segundo aproximadamente. Aquí podría ir también ya comparando, por ejemplo, esta velocidad es la velocidad horizontal. Acá tengo la velocidad vertical. A ver, esta es la velocidad de sedimentación, esta es la velocidad horizontal. Con respecto a los parámetros que hemos mencionado anteriormente. En cuanto a la relación largo-ancho, hemos establecido un rango de variación que es de este orden. Ya he definido con anterioridad cuánto va a ser el largo. Así que al seleccionar una relación entre 1.25 y 1.10, vamos a decir que escogemos 1.10. Significaría entonces que el ancho del sedimentador tendría que ser de 4 metros. Y eso lo podría comparar entonces con la dimensión que tiene el floculador antes de proseguir, porque debo ajustar a que tanto el floculador como el sedimentador tienen que tener el mismo ancho. Si el floculador tenía 5 metros de ancho, pues entonces en cierta forma podríamos decir, bueno, esto ya está definido. Y lo que podría entonces verificar es si la relación largo, ancho, o sea, tengo 40, 35, sería que de 1 a 8. Y me dice que debe estar entre 1.10 y 1.25. Entonces no estamos cumpliendo. Si pongo que, por ejemplo, entonces el ancho del floculador fuera 4, bueno, entonces sí la relación me da 10. O sea, estoy en el límite entonces. Profe, una consulta. ¿En la profundidad del sedimentador es el valor máximo? No. Ahora, ¿por qué escogí 4? ¿Por qué me gustó? Recuerden, le están diciendo, varía entre esto y esto. Pero recuerden que hay unas recomendaciones, unos rangos que yo les he mencionado. O sea que me mantengo en ese orden. Entonces ya tengo ancho, vamos a decir 4, a profundidad serían 4 y largo serían 40. Entonces el volumen que voy a tener aquí en la sedimentación, estoy hablando solamente de la parte de la sedimentación, sería 16 por 40. De 140 metros cúbicos.
tengo el caudal. El caudal es 0.125 metros cúbicos por segundo. Sí, 125. Y tengo el volumen 0.125 metros cúbicos por segundo, y acá tengo entonces el volumen, que sería metros cúbicos. Bueno, si quiero el tiempo en horas, entonces esto tendría que multiplicarlo por 3600, ¿no? La cantidad de segundos que tienen ahora. Y eso pues me debe de ir tardando aquí tal vez como 1.42. Y tendría que ver pues este tiempo de sedimentación si está dentro de los parámetros establecidos, porque recuerden que anteriormente habíamos seleccionado un tiempo hidráulico de retención acá inicialmente de 3.2 horas. O sea que aquí podemos hacer este ajuste a ver si esto está muy bajo o si podemos aumentar pues para llegar a un valor un poco más alto. Digamos que entonces tenemos ya la zona de sedimentación. Veamos ahora la zona de entrada. En la zona de entrada, yo vengo aquí con mi floculador. Y ahora voy a tener aquí mi sedimentador. Ya hemos definido que estos son 4 metros y estos son pues 40 metros. Y quiero aquí entonces la zona de entrada, la pantalla difusora, que voy a colocar aquí. Esa pantalla difusora pues va a ser una pantalla, una especie de una pared que va a contener pues una serie de orificios. Podríamos buscar pues aproximadamente qué diámetro de orificio es el recomendable, o qué se recomienda. Aquí estamos considerando porque el diámetro del orificio sería de 4 pulgadas. Se ha establecido la ubicación de esos orificios en la parte superior, en la parte inferior, lateralmente, ¿no? Lateralmente tenemos aquí una separación de ¿qué? De 80 centímetros, igual acá, en las paredes. O sea que aquí me queda, si esto tiene 4 metros de ancho, 4 metros menos 1,60, tengo 40, tengo aquí que 240. 240. Bueno. Con respecto al fondo, nos dicen que el orificio de la última línea pegada al fondo debe estar en esta relación. Entonces,
ya sea que utilice H quinto o H sexto, cualquiera de ellos, vamos a decir, si trabajo aquí con H quinto, tendría entonces, dijimos que esto era H4, sería 4 quinto, o sea que esto sería 0.8, ¿no? Ok, entonces tenemos aquí que esto sería 0.80 también. Y en la superficie, perdón, es este de acá, lo escogí mal. Ok, me salté este de acá. Ok, este es en el fondo, H cuartos, H quinto. Así que si cojo, vamos a decir 5 aquí, sería 5 por 4 entre 5. Bueno, acá arriba sería 0.80. Y si, bueno, ok. Y si hago lo mismo para el inferior, bueno, también me da 0.80, porque sería 4 quintos. O sea, lo que me están diciendo es que cualquiera de H cuartos o H quinto debe utilizar. Entonces, me queda aquí que esto también pues sería ¿qué? 240. Pero profesora, una consulta. No sé si me perdí o qué, pero no, ¿cómo determina la cantidad de orificios? Bueno, que no ha llegado ya. Eso es lo más saber la separación. De dónde inicia el edificio. Es como yo la había dibujado en el esquema, yo pensé como que La pregunta viene muy adelantada. Ok, Podría ya con estos parámetros, pues más o menos tratar de calcular o estimar cuál sería el gradiente de velocidad que vamos a tener en el sedimentador. Recuerde que venimos del floculador al sedimentador y en la última zona del floculador hemos establecido o hemos calculado un gradiente. O sea que ese es el gradiente que inmediatamente voy a tener al inicio del sedimentador. Eso suponiendo también de que la profundidad de flujo en el sedimentador y el floculador en la zona de sedimentación, para hablar correctamente, en la zona de sedimentación fuera igual a la del sedimentador, al del floculador, lo cual no es así porque ya generalmente estamos hablando tal vez de 250, 3 metros como máximo y aquí ya lo hemos puesto en 4. O sea que el gradiente de velocidad al inicio del sedimentador va a ser menor de esto. ¿Por qué? Porque la velocidad ha disminuido. Porque ahora allá tenía una profundidad en el floculador de cuánto, vamos a decir de 250 a 3 metros. Generalmente con 250. Y aquí estoy hablando de 4. Entonces el área ha aumentado. Implica que la velocidad disminuye. ¿Hay algún recomendado de gradiente de velocidad que haga como? Al inicio, lo más bajo que podamos tener. Pero aquí en este momento, como que dice, no tengo suficiente información como para saber qué gradiente tengo al inicio. Pero sí puede haber un cambio, o sea, no debería haber un cambio tan brusco. ¿No? Es que el cambio es brusco. El cambio es brusco. Porque aquí al inicio del floculador pudiéramos estar hablando casi como de 1, un gradiente de 1. ¿No? Y entonces, ¿cuánto va a ser el caudal que voy a tener en cada edificio? ¿Cómo puedo estimar ese valor?
caudal a través del orificio. El caudal entre el total de los orificios. ¿Y qué cantidad de orificio voy a tener? No hemos llegado a esa parte. Pero que él me está diciendo que entre la cantidad de orificios, ¿ok? Está bien. Pero entonces, ¿cuánto es la cantidad de orificios? Vamos a decir que yo tengo aquí mi floculador, ¿no? Y este va a ser mi nivel de agua. Y acá pues voy a tener, vamos a decir, el sedimentador. Y aquí voy a tener entonces mi pantalla difusora. Y aquí tendría voy a tener mi orificio. ¿Cuánto podría ser ese caudal? Bueno, ya dijimos que los orificios iban a ser de 4 pulgadas. Por lo menos ya sé el área que está en el orificio. Bueno, ¿y qué velocidad voy a tener? ¿Cuánto podría ser la diferencia de altura antes y después de la pantalla difusora? La altura de agua. Yo tengo que velocidad es que multiplicado por el coeficiente de velocidad. Ahora, ¿en cuánto sería esa altura? Esa diferencia de altura. No. ¿Cuánto sería esa ancho? Van a tener que ir más a paseo. Para que puedan ver las charcas de agua en la quebrada, en el río, en la piscina. ¿Cuánto piensas tú que es? ¿Qué sería 1 metro? Centímetro, 1 milímetro, una micra, un Armstrong. Entonces podría ser, si se utilizaríamos una tubería de diámetro universal, ¿no podría usted? Perdón, me está diciendo que esta diferencia de altura, No, el diámetro del orificio. Sí, por eso puse 4 pulgadas. Más o menos anda en ese orden. No sería bueno colocar diámetros muy pequeños
porque entonces la velocidad me aumenta y el flóculo tiene que pasar por ese orificio. O sea que puede entonces romper. Ya con 10 centímetros, ahí más o menos andamos bastante bien. Estos si acaso pueden dar por el orden de un centímetro. Sí, porque usted no es. Tiene aquí el nivel de agua, aquí tiene como una pared y aquí están los edificios. Y la pérdida, o la diferencia de elevación va a ser igual a ¿qué? A la pérdida de energía. O sea que viene siendo aquí que B cuadrado sobre 2E. Por eso es que esto me da esto de acá. Lo único que como hay una contracción y para efecto de la velocidad y también del área, entonces para el caudal, ok, bueno, para la velocidad aquí tengo que utilizar el coeficiente de velocidad, pero en el área tengo que utilizar el coeficiente de contracción, y el coeficiente de contracción por el coeficiente de velocidad me da el coeficiente de carga. Y este coeficiente puede andar como el orden de entre 0.6 y 0.8. Porque esto anda como 0.9 y por acá como 0.9. 9 por 9, 81. Entonces, con esa velocidad de 1 centímetro aquí, bueno, 0.01 metro, puedo calcular la velocidad. Y con la velocidad y el diámetro, tengo entonces el caudal del orificio. Ahora, ese es para el orificio que tengo aquí en la parte superior. ¿Y cuál es el caudal que tengo acá en la parte inferior o en la parte intermedia? Ahora la puse difícil. ¿Cuál es el caudal? Entonces no hay agua para nadie. Se cambia el H, profe. ¿Ah? Se cambia el H. Se cambia el H. ¿Cuánto le ponemos? ¿Cuánto le quiero poner? No es realmente porque si depende de la pérdida de energía, pérdida también. ¿Qué diferencia de altura va a haber entre este nivel y este nivel en este orificio de acá? El mismo que voy a tener en cualquiera a lo largo de su profundidad. Si pudiéramos llenar de agua allá y aquí también, la diferencia de nivel entre este lado y este, ya sea para este, para cualquiera, es la misma. Es que este está profundo, más profundo. Sí, pero lo que me interesa es la diferencia. No la profundidad, aquí está, es la diferencia de elevación, que es la que va a estar produciendo que el flujo transite. Entonces, el caudal de todos los orificios, o de cada uno de ellos, es ese que calculamos. Ahora sí puedo determinar el número de orificios. Porque teníamos el caudal por sedimentador era de 125 litros. Y ahora tengo que el caudal por cada orificio es de 1.4. Entonces, tengo el caudal total que es 120, es 125 y el caudal por cada orificio es de 1.4.
Eso me daría el número de edificio. 5, casi 90. 89 algo por ahí. Ajá, un 29. 29. Pero nuevamente, 90. número entero. A menos que ustedes me digan que pueden hacer el punto 29 del edificio. Sí, entonces no, a veces no decimos, vamos a hacer medio hueco. El medio no existe. Sí, entonces no podemos redondear a 90. Y creo que preferiblemente siempre tal vez sería mejor utilizar un número par. Redondear un número par. Igual, supongo que depende también de la dimensión de la pared. Bueno, es que Sí, en ese la caso. pared tenemos que meter los 90 huecos. Aquí pues con estos parámetros que teníamos aquí, entonces me queda, bueno, aquí separación de la pared, aquí estaba utilizando el punto 25 acá, de modo que me queda aquí el espacio de 350. Y vamos a decir pues que aquí también fuera igual, me quedan 350. O sea que tengo este espacio de aquí para colocar 90 orificios. Bien. Podría ensayar, porque aquí lo que voy a tener que hacer es como si fuera una matriz, ¿no? O sea que ensayo y error para saber cuántos. Más o menos podríamos decir que si de manera horizontal yo aquí pues dijera vamos a utilizar un espaciado por fila, vamos a decir de punto 25, significaría entonces que en el otro espacio, en el otro lado, pues podría ensayar también con lo mismo espaciado, punto 25. Eso me va a dar entonces por un lado que tengo 14 filas y 10.13 columnas. Bueno, esto tiene que ser 10 o 11, una de dos. Vamos a decir que utilizamos 10 columnas y aquí tengo entonces 14 filas. Por consiguiente aquí me está indicando que tengo ¿cuánto? 140. ¿Y eso estaría bien? ¿Por qué no? Eso es más de lo que calculamos. En función del caudal dice que necesito 90. Con esta distribución tengo 140. Este sería el mínimo. 140 está bien. Ahora, ¿qué va a suceder cuando pongo 140? Que el caudal por cada uno de ellos va a ser menor. Porque este número de 90 Está diseñado por lo sacamos de haber dividido los 125 litros entre 1.4 que calculamos para cada orificio. Pero aquí también tengo entonces que como es de 4 pulgadas,
el área del orificio, y ahora he aumentado la cantidad al poner 10 por 14, que son los 140, el caudal por cada orificio va a ser menor, porque sería 125 litros entre 140 orificios. A lo que me lleva eso es el área permanece constante. ¿Qué es lo que va a variar entonces? La velocidad. ¿Y eso a qué me lleva? Aumenta la velocidad. Eso me lleva a que de esta diferencia de altura que yo había dicho que era de 1 centímetro, ahora va a ser menor. Porque si la velocidad disminuye, lo que tiene que disminuir aquí, ¿qué es lo que es? La diferencia de nivel entre antes y después de la pantalla. Profe, una consulta que no recuerdo. ¿Ese 125 qué representa? El caudal. El caudal. El caudal por cada sedimentador. Gracias. Otra cosa que podría hacer, por ejemplo, si yo quisiera tener menor cantidad de edificios, es que de pronto podría decir, bueno, voy a dejar la separación horizontal de 25 y vamos a cambiar esto a 30. Y cambiar esto a punto 30, entonces la cantidad de columnas que voy a tener va a ser menor. Porque sería que 350 entre punto 30. Dice que saldrían 11.6, 12. Vamos a ponerlo vamos a decir en 50. Serían 7. Ok, aquí serían 7 columnas y aquí 14 filas. ¿Eso cuánto me da? Y lo mínimo que estamos pidiendo es son 90, ¿no? O sea que esa podría ser otra distribución. Bueno, ya viendo, ok, si lo pongo 350 entre 8 filas, punto 43. Esto me va a quedar aquí como 9 por 14. Entonces ya tengo aquí ubicada, pues, de que esto vamos a decir sería de las filas las dejamos en 25 y acá pues lo subimos a 40. Podría ser la distribución. La otra posible combinación, porque usáramos 12 filas y 12 columnas. También
O sea que yo puedo jugar con esto para ver entonces la cantidad de... Y técnicamente tratar de que sea lo más cercano a lo que calculamos. Sí. Y, profe, y tratando de que sean iguales los valores o pueden ser diferentes. Puede ser diferente. Ah. O sea, aquí estamos viendo, por ejemplo, de que el número de filas y el número de columnas no son iguales. No, hablo de la separación horizontal y vertical. Bueno, sí. O sea, no necesariamente, no necesariamente tienen que ser iguales. Pueden ser diferentes. Pueden ser diferentes. Bien, salí ya entonces de la zona de salida. Ahora me voy a la zona, a la zona de entrada. Ahora me voy a la zona de salida, en otro extremo. Tenemos que la longitud del sedimentador pues son, hemos dicho que 40 metros. Aquí teníamos, vamos a decir, 4 metros de ancho. El caudal es de 125 litros por segundo. Lo que entra y lo que sale tiene que ser igual. Los vertederos pues tienen una capacidad que varía entre 6 y 12 metros cúbicos por hora por cada metro de longitud de vertedero. O sea que si yo pongo aquí un vertedero, vamos a decir de 2 metros de largo, y utilizo la capacidad de 6 metros cúbicos por hora por metro, y esto lo multiplico por 2 metros, significa entonces que estoy recogiendo ¿cuánto? 12 metros cúbicos por hora. Eso sería entonces en esta cara. En esta otra cara, aquí tengo 12. Y en una cara tengo, aquí la sección transversal, aquí tengo 12 y aquí tengo 12. O sea que significa que esto recoge 24 metros cúbicos por hora. $125 litros, que es el caudal de cada sedimentador. Y aquí tengo, vamos a decir, la capacidad de una canaleta que tiene un largo de 2 metros. Si eso es 24, tendría que esto me daría ¿cuánto? Como 3, ¿no? No, 4. 125 entre 24. Me da que necesito 5.2 canaletas. Bueno, podría decir, bueno, esto en vez de ser 2, vamos a ponerlo a 3. Aquí tendríamos entonces 3, con 3, 18. 18 por 2 sería 36. $125 entre 36 serían 3.47 canaletas. Bueno, podría decir, ok, me quedo con esto, pero esto tiene que ser ¿cuánto? 4. Entonces, cada canaleta va a ser de 3 metros de largo y estoy utilizando una capacidad de 6 metros cúbicos por hora por cada metro de longitud. O sea que necesito entonces, dividimos aquí 4, por consiguiente tengo una aquí, 2, 3, 4, las cuales entonces voy a distribuir de manera uniforme, ¿no? ¿Qué dimensiones puede tener esa canaleta? Bien, este ancho de aquí puede andar por el orden de 30, 60 centímetros más o menos. Vamos a poner 30 centímetros.
Y esta altura puede andar como por el orden también de 30 centímetros. Un pie. Así que entonces podríamos decir que la velocidad en la canaleta sería, dijimos que íbamos a utilizar 4 canaletas, ¿no? O sea que cada canaleta debe recoger ¿cuánto? 125 entre 4. O sea que cada canaleta recoge 31.25 litros por segundo. Y el área vamos a decir que sería de 0.9. 31.25 litros por segundo entre el área que sería de 0.3 por 0.3. Estos son litros. Ok. 0.031. 25, o sea que tendríamos que la velocidad en la canaleta sería de 0.247 metros por segundo. Una velocidad aceptable. Recuerden, esas canaletas son horizontales. Y podríamos decir que tengo el caudal, tengo la velocidad. Okay. Al inicio de la canaleta, en los 3 metros, lo que dimos, 3 metros, tendría aquí una profundidad de agua que va a ser, vamos a decir, de 30. Pero en este otro lado acá no va a ser, la profundidad no va a ser 30. Porque recuerden, esto tiene pendiente ¿qué? 0. Y lo que produce que esto tenga un flujo es que entonces la altura de agua aquí tiene que ser menor. Vamos a decir 125, por poner un valor. Podríamos intentar calcular cuánto sería la pérdida de energía que vamos a tener a lo largo de los 3 metros. Usamos la ecuación de Manning para calcular pérdida. Y eso me daría entonces esta diferencia de elevación. Este delta H, que sería la pérdida. Lo que he construido aquí es un canal rectangular, una canaleta. Y también si me voy a lo que dice la hidráulica de canales, que la sección óptima es un canal rectangular, es cuando la base es 2 veces ¿qué? La altura. Así que si yo tengo entonces aquí una altura de agua que podría definir, podría entonces estimar cuánto va a ser la base. Pero de pronto, ¿qué puede pasar? Que me sale que la base pues es muy angosta. Entonces, ¿cómo me meto ahí en esa canaleta? Entonces aquí como que dice, no aplica el concepto SLC de buscar la sección óptima. Yo construyo mi canaleta.
altura. Y ya hemos mencionado pues que generalmente este borde pues no me queda totalmente recto. Puede haber una serie de irregularidades. Y yo lo que necesito es mantener el control del flujo, razón por la cual estoy diciendo que por cada metro de longitud de vertedero debo tener 6 metros cúbicos por hora. Entonces, aquí lo que voy a hacer es, voy a colocar mi vertedero, que lo voy a mandar a hacer, lo pongo, donde va a ser pues, una serie de triángulos, vamos a decir. Aquí lo tengo. Este es el vertedero en B. Que como estamos manejando flujos bastante pequeños, lo mejor para flujos pequeños son los vertederos en B, no los rectangulares ni los circulares, no, los vertederos en B. Porque el vertedero en B es muy bueno, porque aquí entonces tengo la altura de agua. Por esa razón se escoge eso. ¿Y en qué consiste? Bueno, yo puedo coger aquí una plancha acrílica, vamos a decir. Y voy haciendo un corte. Y elimino estos pedazos de aquí. Ahora, pudiera decir, bueno, que esto sea más alto y de pronto puedo decir, tengo esto. Ahora, ¿por qué no lo hago de esa forma? Hay dos razones. Una, que si usted se cae dentro de la canaleta y queda enganchado el ojo en la punta. Y la otra es que al hacer este corte, esa parte o esa punta me queda muy débil. Entonces, ¿qué es lo que hago mejor? Córtala, elimina con la chapa. Tenemos el sedimentador, la zona de entrada, la zona de salida. ¿Qué me falta? El fondo, la zona donde voy a recolectar los lodos. Y la recomendación es que para la zona de lodo, pues hacemos que eso sea como entre el 10 y el 20% de la zona de sedimentación. Entonces, ¿qué tengo que aumentar ahí? El ancho no lo puedo aumentar. El largo tampoco. La única variable es la profundidad. Y eso equivaldría también ¿a qué? Al 20% de la profundidad del sedimentador, de la zona de sedimentación. O sea que si tenemos 4 metros, sería 4 por, vamos a decir, ponerle el 20%. 80 centímetros. Entonces, vamos a decir que este fuera, aquí tendríamos 4 metros. Y acá tendríamos, vamos a decir, entonces 80 centímetros, y yo lo que haría sería que poner 1 metro. Y esto entonces le voy a poner aquí una pendiente. Vamos a poner una pendiente de 2%, para que cuando vaya a hacer el lavado del sedimentador, el lodo escurra con facilidad. Voy a tener aquí un pozo como para recoger
esos rodos y una tubería para extraerlos entonces hacia la parte donde vaya a llevar esos rodos a secar. Entonces tengo aquí mi sedimentador ya completo. Son 4 sedimentadores. Yo cojo este y lo pongo paralelo tantas veces como sea necesario. Sí. No sé si me estoy adelantando con la pregunta, pero la pendiente recomendada. ¿Cuánto quieren? Digo, no voy a poner una pendiente tan fuerte tampoco. También sería la parte de frente como si fuera hacia abajo, ¿no? Sí. Sí, porque entonces tengo que tomar en cuenta, por ejemplo, que mi floculador, vamos a decir, va a estar como por acá. O por aquí, por ejemplo. Por aquí. Este va a ser mi floculador. Viéndolo en sección. Y aquí voy a tener entonces mi sedimentador, la pantalla, las canaletas. Y entonces acá la zona del otro. Ah, ok. Y de ahí entonces debo pasar a esto. Vertedero en B. Profe, el dibujo que tenía anterior, donde estaba el floculador y los sedimentadores, ¿esa era vista de planta o de perfil? O sea, como estoy viendo esto aquí, entonces esto sería de perfil. Acá sería en planta. Aquí lo dice. Ok, la otra semana voy a hablar sobre los sedimentadores de alta tasa. Pero el que yo quiero que usen ustedes en el proyecto es este. De baja. Este de aquí. Profe, la tasa es que sea de mayor caudal. Sí. La velocidad es mucho mayor. Es 6 veces por ahí la velocidad. Se me quedó también en casa el disco donde tenía las otras imágenes. Es que eso no es el diseño. El diseño del simulador como Ese es mío. Seguro que no está. Está como la parte teórica, pero los cálculos estos que nos acaban de enseñar y las ¿Alguien sabe qué pasaba ayer? Que había un tranque del diablo. De mi casa, de aquí a mi casa, yo tardé como 1 hora y media. No, pero el juego ahí en el Rommel. Era aquí en el Tranquila, hasta el estadio del Carlos, toda estaba así, estaba duro. Bueno, que están haciendo algunos trabajos de reparación. también. Sí, también. Desde temprano hasta como hasta las 10. Bueno, los tres, ¿no?
sabe que hoy es jueves y fin de semana. Dentro de las elecciones, la cantidad de Lo mismo.